Sí. pantalla. Bienvenido al Bancaforo. Este es el Bancaforo 123, de los cuales 99 fueron presenciales, mensuales, desayunos desde enero del 2012, y los 24 siguientes son semanales, virtuales, y los viernes a la misma hora. Así que, superintendente, bienvenido al Bancaforo. La audiencia es toda suya. Mi agradecimiento especial por estar aquí compartiendo con todos. Al contrario, me confirma cuando ya puedan estar viendo la presentación. Ya tenemos la presentación en pantalla. Buenísimo, buenísimo. Bueno, buenos días a todos. La verdad es que me siento sumamente honrado de poder atender una invitación de mi amigo Ernesto Bazán, un reconocido experto, analista en gestión de riesgo, es un referente inclusive de opinión pública. Me siento sumamente complacido, Ernesto, de poder atender esta invitación que efectivamente, como planteabas, estaba prevista para el mes de abril, pero bueno, las cosas se han dado, digamos, para que hoy pudiese efectivamente compartir con tu selecta audiencia y educada audiencia sobre, digamos, el comportamiento del crédito local y hablar un poquito también de las tasas en la coyuntura actual y bajo un contexto también muy interesante en términos, pues, de algunas iniciativas legislativas, ¿no?, que se están dando en este momento. Quizás para poner un poco en contexto, déjame ver, sí, quisiéramos hacer nuestro mejor esfuerzo para darle, digamos, un recorrido a esta agenda que hemos preparado para tratar de llevar una conversación ordenada. Quisiéramos conversarles un poquito sobre el comportamiento del crédito local, cartera local, un poco sobre la calidad de la cartera de créditos locales, el tema de provisiones, temas de reservas, son temas también sumamente importantes en una coyuntura como la que estamos hablando. No son temas, digamos, conocidos o manejados por todo el mundo, pero es claro, digamos, que el tema de provisiones, de hecho, ha generado en la Superintendencia de Bancos un pronunciamiento reciente, ¿no?, con respecto a cuál debe ser el tratamiento contable y prudencial de esa cartera que nosotros hemos llamado, digamos, créditos modificados. Quisiera aprovechar también la oportunidad para compartir un tanto sobre algunas consideraciones técnicas sobre las tasas de interés en Panamá. ¿Cuáles son los componentes de una tasa de interés? La evolución de las tasas con respecto a diferentes sectores económicos y quizás hablar un poquito sobre tasas de interés en Panamá versus tasas de interés en la región y concluir con unas consideraciones finales. Dicho eso, y quizás para entrar en materia, en lo que concierne, digamos, a cartera de créditos, hay que destacar que el rubro más importante dentro de los balances de los bancos precisamente es la cartera de crédito, ¿no? Dentro del total de los activos, la cartera de crédito sigue siendo, digamos, el rubro más importante y que destaca por lejos del resto. Representa cerca del 60% de los activos totales y produce cerca del 83% de los rendimientos obtenidos por activos ponderados, productivos. A partir de la segunda quincena de marzo de este año, se empezó a evidenciar la afectación sobre la cartera crediticia con motivo del cierre, digamos, de actividades económicas productos de la COVID-19 debido a las medidas tomadas por el gobierno en materia, digamos, de salud pública. En dicho mes, las operaciones de crédito en su mayoría se habían ya perfeccionado. Pero a partir de mayo empieza ya, digamos, a descender de manera importante
los préstamos nuevos. Esto obviamente se refleja una disminución en lo que va del año hasta agosto por un monto aproximado de más de 6.000 millones de dólares, lo que equivale alrededor del 45%. Dentro de la cartera de crédito, el corporativo representa el 47% de los créditos locales, lo cual no ha variado mucho en los últimos 2 años. Al mes de agosto del 2020, los créditos corporativos ascienden a la suma de 25.407 millones, lo que en comparación con el mismo periodo del año 2019 refleja una disminución de cerca de 975 millones, es decir, el 3.7%. Esto es producto, obviamente, de la situación económica, la cual se venía contrayendo desde hace ya 2 años. No obstante lo anterior, el crédito tenía comportamientos positivos de acuerdo con el desempeño macroeconómico. En lo que concierne a créditos destinados a personas, o mejor dicho, consumo, representa el 52% y está compuesto por créditos destinados para préstamo personal, préstamo de auto, tarjetas de crédito, vivienda hipotecaria residencial. La banca de personas ha sido el sector, digamos, que más creció en la última década. Eso es importante, de hecho Ernesto lo ha mencionado en muchísimas ocasiones. Debido a la pandemia por la COVID-19, aún en curso, y debido, digamos, a la falta de una vacuna, se ha frenado la escalonada apertura, digamos, de los sectores económicos. Aperturas que se definieron a través de bloques de actividades productivas. Por lo que el crédito se ha contraído, provocando, digamos, que el comercio refleje un saldo de 7.501 millones, un 6%, y la construcción, sector construcción, un 8% en comparación con el año 2019. Empero, el sector financiero, ¿no?, que son esos créditos dirigidos al sector financiero, ha crecido un 41%, dado que se busca el aseguramiento por mantener niveles óptimos de liquidez, lo cual es en una coyuntura como esta y ante la atipicidad, digamos, de un sistema financiero como el nuestro, resulta supremamente importante. El crédito local destinado a consumo personal presenta una leve disminución del 0.22% debido a la menor capacidad de endeudamiento de las personas cuyo producto a la baja de la actividad económica y de la aplicación de políticas crediticias, por supuesto, más conservadoras con el fin de mitigar el riesgo de crédito. Ello ha generado una ligera contracción en los financiamientos, produciendo desembolsos, digamos, de menor cuantía, pero con niveles más altos de seguridad de pago. La banca ha apostado, por así decirlo, digamos, a identificar esos proyectos que de alguna manera representen un menor riesgo de crédito. Están actuando con muchísima cautela, dado, digamos, el contexto en el que se encuentra ante, digamos, una muy reciente apertura de algunas actividades productivas, el no pago o no recibo, digamos, de abonos, de obligaciones por un periodo determinado en función, en gran medida, por la realidad de cada una de los clientes y sin distingo de corporativo o personas,
y adicionalmente, un elemento que ustedes conocen, pues también la ley de moratoria le ha puesto una presión adicional. En cuanto a los préstamos hipotecarios para vivienda, han aumentado en un 4.2%, tanto en los segmentos de vivienda que estén bajo el paraguas, digamos, de ley de preferencial, como para los que superan ese umbral de los $180.000. Este comportamiento se debe principalmente al impulso que reflejó la cartera hasta el primer trimestre de este año, ya que de abril en adelante la cartera de desembolsos nuevos empezó a decrecer como era de esperarse. La tasa de morosidad local, entendida esta, digamos, más de 30 días, del sistema bancario nacional local, se situó en 4.5% en agosto del 2020. Ahora bien, entendiendo que la morosidad por disposición, regulaciones de la Superintendencia de Bancos de Panamá y por la ley de moratoria, se encuentra en este momento congelada. En el plano local, sobre la cartera con atrasos entre 30 y 90 días, el indicador mantiene un nivel de 2.1%, mientras que los créditos en condición improductiva, es decir, atrasos mayores a 90 días, el indicador resulta de 2.4%. El mayor índice de morosidad se observa en el sector de la agricultura, con un 6.7%, pero no representa en términos nominales el saldo más alto, siendo comercio el sector con mayor saldo en la cartera vencida, es decir, más de 90 días, con un monto aproximado de $253 millones. Los préstamos de consumo muestran una morosidad de 4.8% a nivel local total. Las hipotecas representan el mayor porcentaje con el 5.9%, seguido de tarjetas de crédito con un 3.84%. Como se puede observar, las carteras corporativas y de consumo muestran niveles óptimos en cuanto a cobertura de sus provisiones y los diferentes vencimientos de cartera. El sector financiero ha mostrado crecimiento, al igual que el de servicio, y en esa misma medida se observan provisiones que se han creado para estos sectores. Aquellos sectores que no muestran un alto nivel de provisiones tienen importantes garantías mitigantes de riesgo, como es el caso del sector agropecuario, cuyos respaldos son bienes inmuebles en su gran mayoría. En la cartera de consumo, las tarjetas de crédito manejan altos niveles de provisiones, ya que no es usual tener garantías en este tipo de facilidad, lo cual se analiza en función, digamos, a el historial o el comportamiento crediticio de los clientes. Quisiera hacer aquí un pequeño paréntesis, porque recientemente la Superintendencia de Bancos aprobó una nueva normativa, es el Acuerdo 9/2020, que de alguna manera establece algunas reglas que eran importantes haber tomado, quizás con algo de anticipación, pero claramente nos tomamos el tiempo suficiente para poder, digamos, analizar cuál era el impacto que podía tener, digamos, en el desempeño de los bancos, particularmente en los resultados de los bancos. Y aquí les doy un poquito, digamos, de contexto. Efectivamente, en el mes de marzo, la Superintendencia aprobó el Acuerdo Bancario 2/2020, que de alguna manera buscaba, digamos, varios propósitos. Uno de ellos, por supuesto, era poder que los bancos pudieran contar con herramientas que le permitieran ofrecer a sus clientes algún tipo de solución, algún tipo de alivio, algún tipo, digamos, digamos, alivio en el sentido de poder
ofrecerles ya sea periodos de gracia, pudiera ser extensión de plazo, cuotas mensuales, digamos, reducción de las cuotas mensuales o inclusive ajustes en sus tasas de interés. Entendiendo que la situación que se venía en función, digamos, a las experiencias de otros países, parecía que efectivamente iba a ser compleja. Entonces se creó esta figura, digamos, de créditos modificados, que al final no son más que unas reestructuraciones sin que tuviera que correr la suerte de lo que establece el acuerdo aprobado con ese propósito en el año 2013, que es el Acuerdo Bancario 4-2013. Y darle, digamos, ciertas flexibilidades para no tener, digamos, que reclasificar por un lado y por el otro, pues tampoco tener que constituir provisiones si era el caso. Cuando se aprobó ese acuerdo, recuerdo, digamos, fue bastante rápido en términos de tomar una decisión, pero con muchísimo pensamiento y reflexión detrás. Se pensaba en ese momento, quizás de manera ingenua, de que esto podía ser un tema, digamos, de 3-4 meses. Por lo tanto, el otro gran elemento a valorar en ese momento era, bueno, preservar la cartera de crédito de mejor calidad. Es decir, ponerla efectivamente, como quien dice, blindarla, ¿no? Y definimos que cartera de mejor calidad era aquella que no tuviera una morosidad mayor a 90 días. Entendido esto, digamos, a la luz, y disculpen, digamos, la parte técnica, ¿no? Aquellos créditos que se encontraban a marzo en una clasificación de normal o de mención especial, e inclusive se incorporaron aquellos créditos reestructurados que en ese momento se encontraban al día. Y dijimos, manténganlo allí hasta que la superintendencia se pronuncie. Obviamente el tiempo fue pasando y no fue sino hasta ahora en septiembre, después de, ahí debo confesarles, probablemente 2 meses y medio, casi 3 meses de discusión, de ver alternativas. También tengo que decirles que fue un esfuerzo conjunto buscando, digamos, lo que nos hiciera a nosotros sentir relativamente tranquilos en términos de provisiones en atención a ese volumen de créditos modificados que los bancos nos estuvieron reportando, digamos, semanalmente. Importante recordarnos que en algún momento se hablaba de una cartera modificada de aproximadamente 28.000 millones de dólares, lo que representaba prácticamente el 50% del total de la cartera de crédito. Ese es un número que ha venido variando, ¿no? Es decir, ya creo que el umbral de 28.000 millones y tantitos, creo que ya ha habido una tendencia más a ir hacia la baja. Y sobre esa cartera, la disposición aprobada en septiembre, el 9 de 2020, el Acuerdo Bancario 9 de 2020, dispuso establecer una provisión genérica regulatoria del 3% sobre el total de la cartera, digamos, clasificada como créditos modificados. Un 3% que sería, digamos, en atención al volumen del total de la cartera bruta modificada, y un 3% adicional por un, digamos, un elemento importante también a valorar, que son aquellos intereses de vengados no cobrados. Es decir, sobre ese renglón de intereses de vengados no cobrados, también los bancos tienen que establecer un 3% de provisión. Todo esto se hace en gran medida, uno, por la obligación que tenemos como supervisores, como reguladores y supervisores de la banca, de mantener esa estabilidad del sistema bancario, por un lado. Por el otro lado, la protección, por supuesto, de la principal fuente de financiamiento de los créditos, que es la base de los depósitos de los ahorristas. Y por el otro lado también, y no menos importante, esta decisión se toma privilegiando los modelos
de cálculo de pérdidas esperadas por NIF 9. El tema allí que nosotros pudimos determinar es que algunos modelos, por supuesto, no estaban contemplando, digamos, una serie de variables macroeconómicas tan severas como las que estamos experimentando y por las que vamos a experimentar, por lo que no sentíamos que los niveles de provisión por NIF 9 eran suficientes desde la perspectiva del regulador y supervisor. Por lo tanto, se estimó de que ese 3% de provisión genérica, como les acabo de mencionar, se pudiese considerar lo siguiente: un 1.5% que debe pasar por resultados si la provisión que arroje los modelos NIF 9 de cada banco le diese, digamos, 1.5 o más. Eso es lo que le corresponde pasar por resultados. Pero si el cálculo de los modelos NIF de un banco le daba un monto inferior a 1.5, entonces el banco tenía o dos cosas: o ajusta su modelo o sencillamente le agrega una porción para que 1.5% del total de esa cartera modificada pase por resultados. El otro 1.5 para lograr ese 3% de provisión genérica se contabilizaría a nivel de patrimonio. Eso, ese 3%, para seguir dentro del paréntesis que he hecho, también es importante compartirles a ustedes que no es un número que, digamos, se nos ocurrió. Esto es producto de un análisis técnico cuantitativo que se hizo en función, digamos, a el cálculo de las provisiones NIF en función de un análisis digamos, de estabilidad financiera. Es decir, no necesariamente respondía al análisis individual de los modelos de un banco en particular, sino con propósitos de estabilidad financiera, con el apoyo técnico igualmente de organismos multilaterales y Banco de España, que también nos apoya muchísimo en estos análisis. Fue un ejercicio que nos sirvió, digamos, para determinar cuál debería ser ese horizonte de provisiones sobre la base, digamos, de una cartera con un volumen tan importante. Y se arrojó, pues, efectivamente, un número que puede estar alrededor de entre los 850 y 900 millones de provisiones, por lo que por un cálculo matemático se consideró que el 3% era el número que deberíamos nosotros apuntar. Con esto sentimos que la banca, a nivel, digamos, de sistema, podría contar con un nivel de provisiones de alguna manera adecuado en función a ese volumen de cartera modificada. Y con eso logramos, digamos, también determinar dos cosas. Con ese nivel de provisiones y de la manera que lo hemos planteado, ningún banco estaría por debajo, digamos, del nivel mínimo regulatorio de adecuación de capital. Es decir, la solvencia medida por adecuación de capital. De hecho, el promedio más o menos es alrededor de un 10%, entendiendo que el mínimo es de 8%. Eso es un elemento muy importante para nosotros en términos, digamos, de estabilidad financiera. Por el otro lado, también era supremamente importante, digamos, la posibilidad que esa provisión dinámica de la cual se habló también en algún momento pudiese jugar un rol en términos, digamos, de la adecuación de capital. Y efectivamente, el promedio después de este ejercicio del 3% de provisión genérica digamos, mantener un promedio del 10%, en gran medida se logra por la provisión dinámica, que como todos ustedes saben, si lo asumo, es un tema, digamos, de un colchón anticíclico, ¿no? Que se fue construyendo en el tiempo, desde el año 2013, creo,
hasta más o menos 2016, 2017, porque ahí ya como que se estabilizó, pero es un monto importante que ronda por el orden de los 1.200, 1.300 millones de dólares, lo cual es un monto, digamos, no menor. Hago toda esta historia porque era importante en términos, digamos, del nivel de cobertura de provisión, de que estuvieran al tanto, ¿no? Que la superintendencia se pronunció recientemente sobre este tema y era fundamental que ustedes vieran, digamos, cuál fue el contexto, por un lado, y lo que origina que tuviésemos que pronunciarnos. Al final, toda esa cartera modificada, y con esto voy a cerrar el paréntesis, se consideró importante reclasificarla a una nueva clasificación que denominamos mención especial modificada. Es decir, esa cartera se encuentra hoy día los bancos ya tienen que empezar a reportarla en función al átomo de crédito, mención especial modificada, ¿no? Y también un concepto que se introdujo con la nueva regulación es que en un plazo, digamos, al 30 de junio, no voy a entrar en el detalle, toda esa cartera al 30 de junio 2021 debe pasar, digamos, o regresar a la suerte del Acuerdo 4-2013. Que también al inicio habíamos dicho, toda esa cartera de créditos modificados, al modificarlo, iba, digamos, en el tiempo a permanecer como un crédito modificado. Eso es un criterio que tuvimos en el mes de marzo, pero decidimos sencillamente cambiar el criterio y decirle, no, todas estas medidas fueron extraordinarias, temporales, ante una coyuntura muy específica, pero se tomó la decisión sobre la base, digamos, de una escalerilla, pero a la inversa, para lograr entonces que toda esa cartera regrese a la suerte del acuerdo bancario 4-2013. Cierro el paréntesis y hablemos un poquito, digamos, de tasas de interés, que yo creo que es sumamente relevante ante la coyuntura que en estos momentos nos encontramos, ¿no? De algunas iniciativas legislativas que uno puede de alguna manera reconocer probablemente la legitimidad en términos de buscar alternativas, de alivios, pero que claramente ese tipo, digamos, de ideas o de iniciativas son muy peligrosas en términos, digamos, de cómo está configurado la estructura del sistema financiero desde la perspectiva del regulador y del supervisor bancario. En la actualidad y en general se observa que las tasas de interés en Panamá, tanto activas como pasivas, han experimentado, digamos, leves fluctuaciones hacia la baja en la mayoría de los sectores económicos y en lo que respecta a los depósitos. Esto como consecuencia de las disminuciones que se venían ya presentando desde el año 2019, las tasas de referencias de la FED, y a su vez como consecuencia inicial de la crisis pandémica de la COVID-19. Esta gráfica, esta diapositiva, yo quisiera que le prestáramos en la medida de lo posible toda la atención posible porque nos parece que es muy reveladora, digamos, en términos de el desglose de los componentes de la tasa de interés. En el proceso de intermediación financiera, la tasa de interés oferente de crédito tiene que cubrir al menos 3 costos, y esto lo hemos puesto muy sencillo. El primero, digamos, el costo de obtener los fondos, que como hemos dicho, principalmente son depósitos de los ahorristas, pero también hay que considerar los costos, digamos, por otras obligaciones. Entiéndase que pueden ser líneas de crédito de bancos corresponsales o entre bancos. Pueden ser emisiones también que pueda realizar el propio banco. Al final son obligaciones. Ese costo hay que tomarlo en consideración. Segundo, los costos de administración del crédito, que pueden ser fijos o pueden ser variables.
Ese es un elemento no menor que también hay que tomar en consideración. Y tercero, que es un elemento que también pareciera como que, digo, para el que sabe, obviamente esto pareciera ser demasiado básico, pero para el que no necesariamente tiene que saberlo, yo creo que es importante también que en esa estructura o ese componente de la tasa de interés también está considerado, digamos, la pérdida esperada por eventos de no pago. Esos tres elementos son, de alguna manera, los principales componentes de la tasa de interés. La pérdida esperada por eventos de no pago dependerá de la probabilidad de impago del deudor y de la tasa de no recuperación del crédito para el acreedor, si se materializa dicho evento. Este componente, en particular, es el que incide en la fijación de las tasas de interés de diferentes, a pesar de ser un mismo producto, puede cambiar realmente el diseño de un cliente a otro. Es decir, en un producto, pensemos una tarjeta de crédito que efectivamente tiene un tarifario, tiene una serie, digamos, de cuestiones que por transparencia, dicho sea de paso, son elementos que se pueden mejorar. Tiene un nivel de tasa de interés, pero probablemente yo tengo el banco tomó la decisión por mi riesgo de crédito de aumentarme, digamos, la tasa de interés para ese producto y a otro cliente con un perfil de crédito mejor, ese mismo producto tiene una tasa de interés un poco más baja. Eso es bien importante, manejar estos conceptos, que no es tan sencillo agarrar y pasar una línea transversal y medir a todo el mundo con el mismo nivel de crédito. Eso no funciona así. Por lo anterior, la tasa de interés debiese estar por encima del costo promedio de otorgar un crédito, a modo de permitir que deudores cuyas características lo hacen más riesgosos que el promedio tengan acceso al mercado de crédito. Eso es fundamental. Fijar tasas de interés menores que los costos para generar créditos riesgosos, por ejemplo, muy seguramente va a provocar que no se atiendan las necesidades de financiamiento de aquellos clientes con un perfil de riesgo más alto. En un contexto de restricción sobre las tasas, paradójicamente podría existir un efecto adverso sobre la competitividad del sistema financiero en su conjunto, como consecuencia de una rebaja mal calibrada a los límites de las tasas máximas. No obstante lo anterior, somos conscientes que los tiempos excepcionales que estamos viviendo requieren pensar, digamos, fuera de la caja, y es por eso que resulta importante revisar desde nuestra perspectiva el cobro de ciertas comisiones y cargos importantes aplicado a los clientes, que también suman al final del día como parte de la tasa efectiva de los préstamos. En nuestra opinión, quizás ahí hay un espacio para proponer alivios por ese lado, pero no tanto por el lado de fijar techos o topes en la tasa de interés. Según datos recopilados al mes de agosto del presente año, la actividad comercio reflejó las siguientes tasas promedio: 6.17% para comercio al por mayor, 7.0% para comercio al por menor. Al comparar estas tasas con igual periodo del año anterior, se observó una disminución de 0.23% y de 0.13% respectivamente. Respecto a las tarjetas de crédito y sus tasas de interés, al mes de agosto se presentaron una tasa promedio de 20%. Indiscutiblemente es el crédito más caro que hay por la naturaleza del producto. Por otra parte, los préstamos personales presentaron
una tasa promedio de 8.69%, autos de 7.53%. El financiamiento de vivienda bajo el régimen no preferencial mostró una tasa promedio por el orden de 5.76%, la cual es casi idéntica a la tasa de referencia para los préstamos hipotecarios preferenciales, que es del 5.75% al tercer trimestre del 2020. El sector construcción para agosto de este año reflejó una tasa promedio del 6.61%. Esta tasa ha disminuido con relación al igual periodo del año 2019, la cual se fijaba en 6.75%. La tasa promedio para el sector industria al mes de agosto de este año está situada en 6.2%. La tasa para créditos agropecuarios se ha mantenido estable durante el año en curso y para agosto marcaron el 6.23% para agricultura y el 6.55% para la ganadería. Hablemos un poquito sobre la comparación internacional de las tasas activas. Cuando se comparan las tasas activas y pasivas del mercado panameño con las tasas de la región, es notable que las locales son más bajas y presentan poca volatilidad. Lo anterior obedece en gran medida a las características del sistema monetario panameño, el cual tiene un esquema basado en el libre flujo de capitales y un sistema dolarizado de más de 115 años de trayectoria. En este resultado también influyen otros elementos. La banca panameña está guiada bajo parámetros de prudencia, lo cual se ve reforzado por la inexistencia de un prestamista de última instancia. Esto ha incidido en que las tasas de depósito no presenten altos niveles de volatilidad, como es el caso, digamos, del resto de los países de la región. Lo anterior también ha incidido en que dichas tasas sean relativamente bajas. Tradicionalmente, el usuario de la banca panameña es adverso al riesgo, con lo cual prefiere el ahorro frente a otros instrumentos de mayor rentabilidad, pero de mayor riesgo. Yo creo también a manera, digamos, de diversificar la cartera de muchos de los usuarios, de los ahorristas, que ahí hay una oportunidad, sí, por supuesto hay un mayor riesgo, pero hay una oportunidad también para diversificar no solamente los ahorros a través de una cuenta de ahorro, un depósito a plazo fijo, sino contar o ir estructurando una cartera de inversiones sobre la base, digamos, de poder diversificar su portafolio. Yo creo que eso es interesante, eso es prácticamente terreno fértil para poder desarrollar más el mercado de capitales en Panamá. Si se comparan las tasas de interés que actualmente se ofrecen en el país con aquellas que se ofrecen en la región en términos generales, se observarán menores porcentajes en nuestro país versus los ofrecidos en los países vecinos. El producto con mayor tasa en el sistema bancario panameño, como lo dijimos hace un momento, es precisamente la tarjeta de crédito. Allí, obviamente, pero no es un tema de Panamá, es por la manera como está construido el producto, por los riesgos importantes, normalmente son créditos descubiertos, y a pesar, digamos, de un comportamiento adecuado desde el punto de vista de rentabilidad, pues por supuesto también hay niveles de pérdida importantes por el no pago. Quizás ya para concluir, estimados amigos, quisiera compartirles algunas reflexiones finales que creo que son importantísimas aprovechar el Bancaforo.
como dijimos hace un momento, ante las apariciones, ¿no?, de iniciativas legislativas que buscan de alguna manera ver qué clase de alivio, no lo quiero llamar de otra manera, se pudiera dar a la población que aún se encuentra, digamos, en un momento de mucha angustia, es así, de incertidumbre, por supuesto que sí. Sentimos que una reducción muy significativa a la tasa máxima podría generar, desde nuestra perspectiva, exclusión financiera de personas de menores ingresos en una proporción muy elevada. No hay que irse muy lejos, o sea, no hay que irse muy lejos, ya lo hemos vivido, lo ha vivido recientemente Costa Rica, donde desafortunadamente hay un número importantísimo de personas que accedían al crédito que hoy día no acceden al crédito. Yo creo que eso es un elemento fundamental para tener en consideración, sin duda alguna. Se generará, digamos, una sustitución, ¿no?, del crédito formal por financiamientos informales. El intentar ponerle límites o topes o regular o reglamentar más a las instituciones de crédito formales da espacio para que ese crédito informal que algunos de ustedes pueden conocer o han escuchado, inclusive ese crédito informal que no es claro, digamos, el origen y la fuente de esos recursos, donde tienen, digamos, mecanismos muy efectivos de cobro. Por ejemplo, en Colombia le llaman el gota a gota, aquí ya también le estamos llamando el gota a gota, pero esto preocupa intentar poner aquí limitaciones porque es caldo para que estos otros sectores pudiesen tomar, digamos, mayor protagonismo. El aumento del tamaño promedio de la deuda también es un elemento que creo que debemos nosotros de mirar para amortizar esos costos fijos, porque es muy probable que esa limitación en el cobro de una tasa de interés vaya a ser compensada con otros cargos y comisiones, y como hemos dicho hace un momento, creo que allí hay un espacio para revisar en una coyuntura como esta. Los esfuerzos desde nuestra perspectiva deben estar enfocados, en primer lugar, en la transparencia de las operaciones y de las transacciones. Sí, o sea, el cliente tiene que estar claro qué le están cobrando, cómo se llega a ese cálculo, qué es lo que está pidiendo prestado, cuánto va a terminar pagando, la importancia, digamos, de pagar en tiempo. Eso es fundamental. Y creo que ahí se puede generar una discusión, inclusive algún tipo de iniciativa legislativa para reforzar lo que hoy día tenemos. El tema de educación financiera, sin duda alguna, es un elemento que nosotros hemos venido señalando desde el día 1. Le decía yo a Ernesto en alguna conversación que tuvimos a principio de mi designación, y todavía no estaba la pandemia, que mi mayor preocupación era, digamos, un nivel de percepción personal del sobreendeudamiento de la población. Entonces, ahí claramente, en educación financiera, sobre la base, digamos, de una estrategia nacional, de una política pública, de que efectivamente ya en los colegios este tema sea una asignatura para los estudiantes de, qué sé yo, de quinto, sexto año, y que uno salga a la calle o salga a la universidad ya con algunos principios y conceptos básicos. Si hay una lección que nos deja esta pandemia es que efectivamente el desconocimiento de cómo funciona el sistema financiero panameño, de cuáles son esos elementos fundamentales de educación financiera, han salido, digamos, a relucir con, frases, con algunos comentarios por redes sociales que claramente denotan, digamos, una falta de cultura
y de educación en términos financieros. Igualmente, sentimos que la discusión, en todo caso, más que buscar medidas que puedan propiciar la exclusión financiera de la gente, es qué debemos hacer para incluir más personas en el sistema financiero. Creo que ahí debería estar la discusión, una discusión sensata, una discusión que va y aporta y genera valor en términos de poder traer al sistema financiero bancario aquellas personas que hoy representan en Panamá el 54% de la población que no tiene acceso a servicios bancarios. Yo creo que ahí hay una oportunidad enorme. Y previo a la toma, digamos, de una decisión política respecto a la adopción de medidas sobre topes de tasas de interés bancario, se requiere, como en todo, un análisis técnico, un análisis cualitativo, un análisis cualitativo y cuantitativo. Para eso estamos los reguladores y los supervisores, con una cantidad de información que podemos proveer y que podemos darle, digamos, a las autoridades o a las entidades políticas para que puedan tener, digamos, información que los oriente y nos ponemos igualmente a disposición para darle esos elementos técnicos que son tan necesarios a la hora de tomar una decisión política. Por eso es muy importante asegurar que cualquier discusión vaya en función, digamos, a ver cómo podemos incluir más gente y no excluir a personas que hoy día están accediendo a un crédito, que hay oportunidades de mejora, las hay, que el momento aconseja tomar medidas probablemente extraordinarias, sí, pero deben ser medidas que se fundamenten, digamos, con un análisis técnico. Ese sería un poco mi mensaje para la mañana de hoy, Ernesto. Yo quisiera agradecerte una vez más por esta oportunidad valiosa de poder compartir con una audiencia que igual me prestigio de acompañarlos de tiempo en tiempo en esos desayunos que recordamos con muchísimo cariño y que estoy seguro que en algún momento vamos a retomar esas experiencias bonitas de poder hacer ese networking y saludar a la gente. Yo quedo, digamos, atento a preguntas que puedan surgir en el mejor ánimo, digamos, de poder complementar cualquier duda o aclaración que quisieran de nuestra parte. Gracias. Bueno, superintendente, muchísimas gracias. Estamos recibiendo felicitaciones a través de los chats por la magnífica presentación. Hemos alcanzado 282 personas. Es uno de los récords en los bancaforos que hemos tenido. Y yo pienso que hay dos temas importantes, ¿no? Aprovechando algunos, tenemos 7 minutos para algunos puntitos. Por un lado está el acuerdo 9-2020, ¿no? Y la famosa provisión de 3%, ¿no? Entonces, por ahí alguien me ha preguntado, mira, ¿tú crees que 3% está bien o debería ser 4 o debería haber sido 2 o 2,5, ¿no? Entonces, como yo veo las cosas, es como una tasa de transición, ¿no? De transición para un escenario que se va a definir después, ¿no? Que será digamos, el momento de la verdad. El año 2021 será el momento de la verdad, en donde algunos clientes regresarán a su situación vigente y otros clientes, o una parte, desafortunadamente, tendrá una escalada en descenso de calificaciones. O sea, eso es lo que finalmente va a ocurrir. Lo que no sabemos es en qué proporción de algo, ¿no? Y la respuesta está en la economía. O sea, de hecho, la respuesta no está en la banca, la respuesta está en la economía, en los niveles de empleo, porque si no hay empleo, no hay para pagarle a los bancos. Y si no hay empleo, no hay consumo. Y si no hay consumo, las empresas no tienen para pagarle a los bancos, ¿no? Entonces,
considerando casi un 50% casi de créditos modificados. Superintendente, ¿cómo ve el escenario 2021 para la banca? Si tuviéramos que hacer, digamos, un bancaforo en agosto del 2021, ¿cómo se imagina que estuviéramos analizando la situación de la banca en términos de los principales indicadores del sistema? Gracias, Ernesto. No, yo creo que es una pregunta obligada. Por supuesto que lo que tú, partiendo de las premisas que tú nos compartes, no puedo estar más que de acuerdo con ello. Esto es una historia en desarrollo, por supuesto. Como dije, en marzo tomamos una decisión, dijimos, esto va a ser 3, 4 meses. Oye, pero estamos seguros de lo que estamos siendo demasiado flexibles. Bueno, al final sentimos que la actuación que tuvimos fue la actuación correcta, permitirle al mercado ver cómo lograban y se ponían de acuerdo. Alguna gente, obviamente, digamos, tilda como que esos acuerdos no tuvieran la efectividad. Hombre, por amor a Dios, por supuesto que tienen la efectividad. Por supuesto que los bancos también no están, digamos, en una situación de como viendo los toros de la barrera. Los bancos y la actividad bancaria es parte también, digamos, de una situación como esta. En lo que nosotros hemos estado trabajando con estas normativas es precisamente para mantener una banca robusta y que la banca efectivamente pueda ser parte de la solución y no del problema. A partir, digamos, del 31 de diciembre, los temas no se resuelven. Ahora, los bancos están en este momento teniendo esos contactos con sus clientes. Algunos, probablemente, digamos, los pocos, quiero pensar, ¿no? Se sienten como que es una gestión de cobro y dónde está la moratoria y por qué me tienes que estar llamando. No, no. Los bancos y sus clientes deben mantener el mayor y mejor contacto posible para tener, digamos, una sensibilización, una sensibilidad, mejor dicho, de la realidad actual de esos clientes, porque al final esos clientes individualmente tendrán que el banco ofrecerles una solución muy a la medida a la nueva realidad de esos clientes. Es claro que algunos clientes, y esto es, o sea, podrán regresar, digamos, a su estatus anterior. Algunos, gracias a Dios, a lo mejor no hemos tenido una afectación mayor, por lo tanto, pues el cumplimiento de sus obligaciones se ha mantenido porque digo, conservan su fuente de empleo, conservan su fuente de ingresos. Algunos sencillamente han visto reducidos sus ingresos. Bueno, su nueva realidad no le permite pagar $100 mensuales como era lo originalmente pactado. Bueno, su nueva realidad le permite pagar $50. Al final se va a convertir en una reestructuración de ese crédito sobre una nueva cuota, posiblemente sobre un nuevo plazo, ¿por qué no? Sobre una nueva tasa de interés, a lo mejor hacia abajo. O sea, buscar los mecanismos. Y lo que tú planteas, Ernesto, y plantea a todo el mundo, y nosotros somos conscientes de eso, habrán aquellos que no tendrán posibilidad de recuperación. Entonces, sobre esa cantidad de gente que a lo mejor no tenga la recuperación en ningún momento o no tenga viabilidad su negocio, bueno, ya estamos, digamos, en el diseño de medidas que pudiesen eventualmente lograr, digamos, una especie de soft landing, ¿no? Para ver qué sectores van a requerir a lo mejor un tipo de auxilio distinto, de ayuda distinta, donde todavía no se descartan otras alternativas que se pudiesen, digamos, poner como una opción para poder brindar una solución financiera a ciertos sectores. Yo te menciono nada más, o sea, construcción, y tú siempre lo dijiste en tus bancaforos, es un tema de preocupación. Y recuerdo
comentarios tuyos, porque no es construcción, sino también todas esas actividades alrededor de la construcción, de los negocios inmobiliarios. Todo eso está muy afectado y el 2021 continuará afectado, probablemente peor. Frente a eso, lo que estamos tratando es que la banca efectivamente y el gobierno pudiesen generar alternativas. Pero todo eso está, digamos, en una etapa, digamos, de discusión. Nosotros estamos ya viendo cuáles van a ser esos mecanismos. A lo mejor el Acuerdo 4-2013, que es el que precisamente establece las reglas de administración y gestión del riesgo de crédito, a lo mejor requiere algunos ajustes. En eso estamos. Así que el panorama no luce bien. Sin embargo, estoy confiado que si nos organizamos bien, si la banca efectivamente logra entrar en una condición de solidez como lo está hoy día, de liquidez como lo está hoy día, creo que con calma y buena letra podemos ir tratando de ajustar las cosas. Muy bien. Superintendente, muchísimas gracias. Solamente, comentar respecto de las tasas de interés. Definitivamente los controles de precio generan escasez, ¿no? Y la escasez perjudica al que no puede comprar, ¿no? Eso es lo que nos dice la teoría económica, pero perjudica al negocio porque vende menos y perjudica al Estado porque recauda menos. Menor negocio, menor recaudación. Sin embargo, hay ánimos caldeados, ¿no? Y esos ánimos están, o sea, no solamente en la asamblea, están en la ciudadanía. O sea, esa es mi percepción, eso es lo que yo siento, y pues aprovechando esos momentos de angustia, esos momentos digamos, de cierto resentimiento que hay en la población o de percepción acerca del rol que han tenido los bancos, algunas iniciativas legislativas pues aprovechan para lo que nosotros ya conocemos. Entonces, hay un punto importante que probablemente podrá ser materia de otra discusión porque ya el tiempo se nos fue, y es el tema de las comisiones, ¿no? Entonces, superintendente nos ha hecho una magnífica presentación sobre las tasas activas que han tenido descensos ponderados a nivel consolidado, pero mi percepción, y esta es una opinión totalmente personal, y por lo tanto me puedo equivocar, es que lo que a la ciudadanía, al usuario financiero le molesta son dos cosas, ¿no? Le incomoda, primero, el cobro de las comisiones donde no hay límite y donde, pues, los bancos pueden cobrarle la comisión que corresponda siempre y cuando esté en su tarifario. Y segundo, la poca transparencia que hay de parte de las entidades financieras en decir, mira, de aquí hasta el final de tu moratoria de intereses, o sea, tu saldo de deuda es 1.000, tus intereses proyectados serán, digamos, 80, esos 80 los vas a pagar de esta manera, o los vamos a sumar y tu cuota va a cambiar, o los vas a pagar en 5 meses o en 100 meses, o sea, digamos, esa poca comunicación de la banca, esa poca transparencia también ayudaba a que haya cierta reacción negativa de la población que es aprovechada por los legisladores. Entonces, mi foco estaría puesto en el tema de las comisiones, ¿no? Y de acuerdo al proyecto famoso de tope de las tasas de interés del 1.25%, ese proyecto, y esta es una interpretación sin ser abogado de ese proyecto de ley, que ese proyecto no impide, repito, no impide que se puedan cobrar comisiones. Y entonces, digamos, en la secuencia lógica, lo que podría ocurrir es que al controlarse las tasas y al tener los bancos una serie de componentes, digamos, de costos que cubrir, entonces, ok, me pusieron un tope a la tasa, entonces subo las comisiones. Y esos ánimos que ya están caldeados por el tema de las comisiones se pueden complicar muchísimo más. El tema de las comisiones no es un tema menor. Los bancos, el sistema bancario tiene en total
ingresos, digamos, el año pasado, en el 2019, por aproximadamente 5.000 millones. Esos son los ingresos, ¿no? Ingresos entre intereses, o sea, digamos, intereses cobrados, tasas activas, aplicadas a los préstamos y comisiones. Las comisiones representan, de esos 5.000 millones, más o menos 2.279 millones. O sea, estamos hablando que del total de ingresos del sistema bancario, aproximadamente el 44% viene de las comisiones. Pienso yo que el enfocar todo en un tema de tasas de interés deja una gran ventana abierta para que el tema de comisiones pueda convertirse en un elemento de distorsión adicional o de percepción negativa por parte de la ciudadanía. Así que, pues, si tiene comentarios finales, comentarios sobre este comentario, sobre este diagnóstico, sobre este análisis, pues con eso estaríamos terminando, siempre agradeciendo la visita al Bancaforo. No, muchísimas gracias. Comparto en gran medida lo que tú señalas. Lo traté de mencionar de manera quizás muy sutil, pero estamos totalmente alineados. Creo que por allí, por el lado de cargos, comisiones, de cargos y comisiones, creo que ahí podría haber un espacio importante, porque al final la tasa nominal es una, pero le sumas todos estos cargos, entonces se convierte en la tasa efectiva. Creo que aquí hay un espacio, Ernesto, y lo has explicado muy bien. Gracias una vez más por tu cordial invitación y a todos los que nos han atendido esta invitación y a escuchar lo que teníamos que compartirles pues con muchísimo cariño.